Hola a todos, hoy os voy a presentar el componente JSpinner. Bien, un spinner es un componente gráfico en el que podemos nosotros aumentar o disminuir su valor, ¿de acuerdo? Cómodamente. Eh, la utilidad, bueno, nosotros podemos controlar los valores que estamos aumentando o decrementando, por lo cual puede evitar introducir valores erróneos y podemos trabajar sobre tres tipos de datos. Podemos usar un spinner numérico, es el que normalmente se construye por defecto si no especificamos un modelo concreto. Podemos crear un spinner para manipular fechas, ¿de acuerdo? Y también podemos crear un spinner para incrementar o decrementar elementos de una lista. Bien, sobre la parte teórica, bueno, pues efectivamente nosotros podemos cambiar el modelo de spinner usando el método setModel. El evento que debemos de controlar, entre otros, el más importante es este, el que cuando yo cambio de elemento, incrementando o decrementando, el evento que sucede es este, el evento del cambio. Y tenemos que registrar el oyente para el cambio, ¿de acuerdo? Es lo más habitual que cuando cambiamos un elemento del spinner, pues nosotros reaccionemos para tomar ese valor y bueno, almacenarlo o hacer algo con él. Bien, para obtener el valor, el método más importante es este, el getValue. Constructores de un spinner, pues podemos construirlo sin nada, sin ningún modelo, y entonces tendría el modelo por defecto, que es numérico, donde el valor inicial del spinner va a ser 0 y los incrementos serán de 1 en 1. No hay un límite ni mínimo ni máximo establecidos. Sin embargo, si optamos por crear el spinner basado en un modelo concreto, veremos que tenemos tres posibilidades como he mencionado antes. La primera sería usar un modelo numérico, donde en el constructor se le dice un valor inicial, un valor mínimo, un máximo y los incrementos como son. Para manipularlo o para obtener los datos podemos cambiarlos con los métodos establecer máximo, mínimo, incrementos y establecer el valor actual. Si estamos usando el entorno de desarrollo NetBeans, pues ahora veréis que cuando yo escojo el modelo, puedo elegir, si elijo el modelo de numérico, pues puedo aquí establecer gráficamente los valores que hemos visto aquí en el constructor. Desde luego siempre es mucho más cómodo, más rápido, más productivo usar el entorno de desarrollo NetBeans. El otro modelo sería el modelo de fecha, donde vamos a crear un spinner para incrementar y decrementar valores de la fecha. Si llamamos al constructor sin nada, va a crear un spinner con la fecha actual, ¿de acuerdo? Si estamos usando NetBeans, pues veis que en el editor del modelo podemos elegir que coja la fecha actual o nosotros, si no marcamos esta casilla, podremos establecer un valor inicial de la fecha, valores mínimos y máximos y también los incrementos. Los incrementos veis que podrían ser, pues cada vez que yo le dé la flecha incrementa el día, puede incrementar el año, puede incrementar solamente la semana, el día de la semana en un mes, la hora del día, el minuto, en fin, que podemos incrementar individualmente cada uno de esos valores. Es muy completo, el modelo para fecha. Y por último tendríamos el modelo de la lista. Esa lista pues, puede ser una lista vacía, puede ser una lista de valores a través de la clase lista, que ya conocemos, o podemos basar la lista en un vector de objetos. Por ejemplo, lo más habitual es un vector de string. ¿eh? Aquí tenéis un ejemplo, si estamos usando NetBeans, donde yo he elegido el modelo lista, y aquí he introducido, por ejemplo, una lista de provincias, ¿vale? Entonces, sobre ese vector de provincias, pues nosotros podemos elegir una de ellas, como podéis ver aquí.
Bien, vamos a crear este proyecto, ¿vale? Vamos a hacerlo desde cero, bueno, partiendo de la plantilla que usamos el otro día, pero vamos a ver que vamos a colocar diferentes pines, 3, para probar el modelo numérico, fecha y lista. Vamos a probar que cuando yo presione las flechas voy a incrementar y decrementar los valores. Voy a ver que he establecido un mínimo, por ejemplo aquí he establecido que no se baje de 0. Aquí podemos incrementar las fechas. Por ejemplo, aquí estáis viendo que se muestra día, mes y año y hora y minuto. Por cierto, este formato también se puede cambiar. Si yo solo quiero presentar los años, solo puedo presentar los meses, la hora, individualmente. Es decir, este es el formato de fecha más completo, pero yo puedo elegir elementos individuales. Y por último, la lista que he creado, pues efectivamente yo me puedo mover entre esa lista presionando las flechas. ¿Qué he mostrado en la parte inferior? Pues bien, los valores actuar del spinner, el valor anterior y el valor siguiente. Por ejemplo, aquí en el formato numérico he elegido que no se pueda bajar de 0. Claro, saltaba una excepción. Si yo intento mostrar aquí el valor anterior al 0, porque no está permitido. Entonces veréis que también he capturado la excepción para que mi programa no se salga, sea robusto. Y cuando intento obtener valor anterior al mínimo, que no es posible, capture la excepción y simplemente en la parte inferior se muestre en otro color que efectivamente ha sucedido un error, pero simplemente porque no está permitido. Entonces estamos obligados a capturar esa excepción si quiero mostrar un valor anterior al permitido. Lo mismo si me fuera el valor último, creo que he puesto aquí 110 el último valor. Si yo intento incrementar, vale, por encima de 110 un valor no permitido, por tanto no hay valor siguiente a 110. Aquí, bueno, aquí la verdad es que tendría que haber puesto no permitido o aquí no, haber cambiado el mensaje aquí, justamente a los valores que no están permitidos. Pero bueno, es otra forma de hacerlo. Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Pues empezamos con nuestra plantilla y la creamos desde cero. Bien, vamos a usar esta plantilla. Ya sabéis que esta plantilla es este marco que usamos siempre, bueno, para hacer aplicaciones gráficas. La verdad es que podemos usar cualquier otro, pero bueno, este es útil. Empezamos con un nuevo proyecto. Es un proyecto para crear spinner, pues spinner. No marcamos la clase principal, creo el proyecto vacío. Voy a crear un paquete para trabajar con todos los elementos aquí. Bien, y aquí pego mi plantilla. Refactorizando, eso está claro. Y dejo el nombre. Marco principal. Bien, la barra de herramientas hoy no la vamos a necesitar. También estos elementos de la parte izquierda tampoco. Como el ancho ocupa mucho, pues voy a ponerlo por un tamaño inferior. Por ejemplo, solo 100 píxeles. Vale. En la parte interna yo tenía un text area, lo quito, dejo un panel. Y este panel sí lo voy a dividir en un border layout, perfecto. Voy a insertar dos paneles, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, ¿vale? La idea es poner arriba los spinners y abajo mostrar el resultado en los cuadros de texto. Voy a aumentar el tamaño del panel superior para que tenga más altura, por ejemplo 400 píxeles, son muchos, pues 300. Bien, el elemento hemos dicho que va a ser un spinner, pues lo localizamos y lo vamos mostrando aquí.
A su lado voy a poner una etiqueta explicando el spinner pues qué está mostrando. En este caso ese para número, otro spinner voy a utilizarlo para la fecha con su correspondiente etiqueta y otro spinner para las listas con su etiqueta. Bien, voy actualizando los datos. Bien, el spinner voy a hacerle un tamaño superior. Bueno, me voy a esperar porque ahora con la lista seguramente tenga que incrementar su tamaño. Bien. La propiedad más importante es el modelo, ¿vale? El primero va a ser numérico. Entonces, en vez de dejar el tipo por defecto, que sería para números, voy a elegir concretamente números. Y ya en el editor me dice que si quiero que sea un tipo de numérico, o sea, por cierto, permite enteros, dobles, float, long, cortos, cualquier tipo. Vamos a pasar el más sencillo, el más habitual es el integer. Bueno, valor inicial. Pues vamos a suponer que fuera, por ejemplo, para la edad de una persona y a partir de la mayoría de edad, 18 años, por ejemplo, el mínimo valor que solo alcance el 1, máximo, bueno, pues una persona de más de 110 años es difícil que la tratemos, y lo incremento de 1 en 1. Bien, pues ya tenemos especificado un valor inicial, ¿vale? Y valores máximo y mínimo, y lo incremento. Para el spinner fecha, elijo el modelo fecha. Y veis que puedo elegir que coja la fecha actual o si la desactivo puedo elegir un valor de fecha inicial. Voy a elegir la fecha actual. Y ahora, el mínimo y el máximo, pues efectivamente lo podremos establecer. Si queremos que sea a partir de un año concreto hasta un máximo de un año, pues también. No lo voy a tocar, por ejemplo, para la fecha dejarla libre. Y en el incremento, veis que está puesto qué día del mes. Podemos elegir que sea día del año, día de la semana, en fin, una hora. Vamos a dejar día del mes. Perfecto. Ahí lo tenemos. Y muestra la fecha actual. Porque en el constructor hemos dicho que efectivamente sea la fecha ahora. En el spinner que quiero usar para la lista, elijo modelo de lista. Y veis que él tiene por defecto una lista creada de ítems. Yo la voy a sustituir por esta lista que tengo creada de provincias andaluzas. Y aquí la sustituyo. Perfecto. Ok. Muy bien. Pues ¿qué me falta? En la parte inferior pues voy a mostrar un 3 cuadros de texto que quiero usar para mostrar pues el valor actual, el valor anterior en caso de que exista y el valor siguiente en caso de que exista. Le pongo sus correspondientes etiquetas que expliquen qué estamos mostrando ahí. Estupendo. Valor actual. Valor siguiente. Valor anterior. Bien. Los campos de texto. También le voy a quitar su texto y voy a cambiar su nombre de variable, ¿vale? Para cuando haga referencia a ellos, pues sepa lo que es. Aquí voy a poner actual. Aquí le suprimo el texto. Perdón. Nombre de variable siguiente. Y aquí nombre de variable anterior. Y le suprimo el texto. Vale. En la parte inferior es donde voy a mostrar el mensaje informativo de en caso de que haya errores. Pues bueno, quiero que tiene un layout float. Perfecto.
lo que tengo que cambiar es que esté en el centro. Ahí está. Y aquí, pues la variable, para que me acuerde de ella, se llama mensaje, que es donde voy a mostrar mensajes, pues en el caso de que quiera obtener valores imposibles o que no estén permitidos. Bien. ¿Qué necesito por ahora o qué necesito? Controlar el evento. Cuando yo pinche, pues que gestione ese evento de cambio de valor y llame a través del oyente de ese evento al método apropiado y, por ejemplo, muestre en estos tres textos, estos tres cuadros de texto, los valores que estamos recogiendo. Empezamos por el primero. El evento sería el evento del cambio, estado de, cambio de estado cambiado, perdón. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Bien, para que sea útil y como en los tres spinners tengo que hacer lo mismo, voy a crear un método que se va a llamar ver. Ese método ver va a recoger un spinner con el que yo lo llame y quiero obtener su... Bien, no me reconoce la clase porque no está importada. La voy a importar, en vez de la clase una a una, pues pongo el asterisco e importo todas las clases de swing. Vale, ahora sí. Pues del spinner S, el método getValue, ¿vale? Este es el valor actual. Bien, esto lo quiero mostrar en el objeto, en el componente de cuadro de texto, lo he llamado actuar. Pues entonces actuar.setText, es decir, mostrar texto, y aquí mostraría. Vale, el fallo es porque lo que devuelve getValue es un object genérico y lo que espera setText es un string. Entonces invoco el método toString para el valor obtenido del spinner, pasarlo a cadena de texto y esto se muestra en actuar. Bien, voy a hacer lo mismo con los otros elementos. Aquí sería get como el siguiente, next value. Perfecto. No, disculpar, pero ha cogido el método que no era el apropiado. Bien, no es así el nombre. Vamos a ver cómo es. Obtener el valor siguiente. Y de nuevo convertido a toString. Bien, hacemos lo mismo con anterior. Vale, pero es el valor previo. Previo. Ahí está. Bien, pues lo que voy a hacer aquí, cuando cambie el estado del spinner 1, llamo a ver con el spinner. Por cierto, creo que no le he cambiado el nombre a los spinners, se los voy a cambiar, a cada uno de ellos lo voy a llamar spinner 1, spinner 2, spinner 3. Bien. Entonces cambio aquí el nombre de la variable.
Este se va a llamar spinner 1. Este se va a llamar spinner 2. Y este se va a llamar spinner 3. Bien, de forma que veis aquí en el primer spinner llamo al método ver con el spinner actuar. Ese spinner que el primero era numérico, pues va a obtener el primer valor y lo va a mostrar en el componente actuar, siguiente y anterior, ¿no? Con los métodos, con la llamada a los métodos que hemos visto. De siguiente valor, previo valor. Luego tendremos que capturar la excepción. Ahora veréis, vamos a provocar el error para que suceda y la vamos a tratar. Bien, voy a hacer lo mismo con los otros dos spinners. Lo que pasa es que aquí el método ver va a ser invocando con el spinner 2, que es el que ha sufrido el evento del cambio. Y hago lo mismo con el tercer spinner. Aquí. Bien, vamos a ver cómo va. Bien, el método con el marco principal es ese. Algún error he cometido. Bien, vamos a ver dónde está el error. No sé que hay algún layout por aquí que no está bien. Del panel 4. Vamos a ver panel 4. ¿Qué ha sucedido? Bien, le quito su layout simplemente. Perfecto. Vamos a ver si hemos agarrado el error. Estupendo. Bien, pues yo hago incrementos y veis que aquí en la parte inferior pues se muestran los valores. Voy a la fecha. Vale, la fecha no le he dejado espacio suficiente, no se muestra bien. Vamos a la lista sí. Bien, aumentamos el espacio disponible para la fecha. Entonces agrando más el componente de texto para que quepa la fecha. Un poquito más grande. Hay que ser generosos para que quepa todo el contenido. Ahora sí. Muy bien. Pero antes he comentado que si hemos puesto valores mínimo y máximo y yo alcanzo, por ejemplo, el mínimo, claro, cuando esté en el valor 1 no hay valor anterior porque no está permitido y va a saltar una excepción. Aquí está. Entonces lo que vamos a ver es cómo gestionar esa excepción que se ha producido, ¿vale? Porque no existe un valor anterior al mínimo. Bien, pues lo que tenemos que hacer es en el método que invocamos a los métodos previo y anterior, que es donde pueden surgir las sesiones, pues los trato con un try catch para capturar la sección que se va a producir y lo que hago es que si se produce una excepción que la capture para que mi programa no muestre excepciones y lo que hago es mostrar en la parte inferior pues una aclaración. Bueno, pero mensaje, claro, invocas al método mostrar texto en el mensaje.
Bien, voy a añadirle que si todo ha ido bien y estoy mostrando los mensajes adecuados en los componentes anterior, siguiente y actual, pues que borre los posibles mensajes anteriores que hubiera de aviso, de atención, ¿no? Así desaparecen. Si todo sucede bien, llega a esta sentencia y desaparece el mensaje anterior. Si se produce una excepción, se va aquí y muestra este mensaje. Lo probamos. Ahí está. Si ahora ya incremento, pues muestra los valores adecuados y desaparece ese mensaje de aviso. Bien, solo voy a añadir algo bastante interesante, que es en el componente tipo fecha, si queremos incluir menos información, no todos los elementos de día, mes y año, pues podemos hacerlo manipulando el formato. Vamos a ver cómo se consigue. Me voy al componente, al spinner fecha, y busco una propiedad llamada editor. En el editor veis que pone por defecto. Si cambio el editor por defecto y pongo en el editor fecha y en el formato pongo D minúscula para día, M mayúscula para el mes y las 4 Y minúsculas para el año, veréis que el formato de fecha cambia y solo muestra esos datos. Ahora ya no se muestran horas y minutos. Si yo ejecuto mi aplicación, pues veis que efectivamente ya los incrementos son sobre el día del mes, pero solo se muestran estos datos. Por cierto, si yo selecciono el mes, incremento el mes. Si selecciono el año, incremento el año. ¿De acuerdo? Es decir, que el componente es muy robusto y flexible para permitir incrementos de los elementos individuales. Bien, pero quizás no queríamos mostrar hora y minutos, ¿no? Aunque internamente, si no ponemos hora y minutos, pues se gestiona 00, ¿no? Esto es lo más habitual para fechas, ¿no? Si no queremos controlar la hora y los minutos y los segundos. Bien, pues eso es todo. Hasta la próxima.